Justo las elecciones en Estados Unidos y qué viene también para el país la próxima semana. De ello vamos a platicar esta noche con el doctor Antonio Gil Fons, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues encantado de estar aquí. Antonio, un escenario que, bueno, ha venido cambiando, ¿no? Desde que Biden dejó la candidatura a la presidencia para Kamala Harris, que se veía Kamala en un principio, los primeros días quizá como una puntera, pero ahora cada vez más reñidas las elecciones, es lo que parece. Sí, totalmente de acuerdo, pero sobre todo tomando en consideración cómo es el sistema electoral de Estados Unidos, en realidad parece ser que la resolución de estas elecciones, que confiemos en que sea la semana que viene Ujú. y no que se vaya a alargar como en anteriores comicios, la clave va a estar en 7 estados. Hay que recordar que por el sistema de Estados Unidos al presidente se le elige de forma indirecta, es decir, aunque la gente vaya y vea una papeleta donde aparece el nombre de Kamala Harris o el nombre de Donald Trump, en realidad lo que está votando es por un elector que se ha comprometido a reunirse junto con 537 electores más, es decir, 538 electores, para elegir a quien va a ser el presidente o la presidenta de los Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando que estados como California tienen 54 electores, pero los electores no se reparten de forma proporcional, sino que se reparten de forma mayoritaria. Quien en California gana por la diferencia de un voto se lleva automáticamente los 54 electores. ¿Qué significa esto? Que hay estados donde la diferencia entre los dos candidatos es tan grande según diversas encuestas que es muy difícil que pueda haber un cambio en el ganador de ese estado. Pero en cambio hay hasta 7 estados donde la diferencia puede estar en un puñado de votos, en un puñado de acciones o hasta incluso en un mal chiste, como es el que ocurrió en una reunión del Partido Republicano, donde dice ese humorista, hizo un chiste sobre los puertorriqueños. Y si bien Puerto Rico no puede votar en las elecciones presidenciales, sí los puertorriqueños que, por ejemplo, están en un estado clave como Michigan, sí van a poder votar en estas elecciones presidenciales. Así que realmente la cuestión está en 7 estados. Claro, doctor, me gustaría que nos detuviéramos un poquito precisamente sobre el modelo de votación con el que cuenta Estados Unidos, porque sobre todo a los mexicanos nos cuesta un poco de trabajo entenderlo. Yo quisiera preguntarle particularmente, ¿quién elige a estos electores que terminarán decidiendo al futuro presidente o presidenta? Usted decía que los eligen y la parte más importante, ¿cómo son propuestos? ¿Cómo deciden que ese grupo de personas van a ser sometidas a votación para que entonces voten al próximo presidente o presidenta? Esa es muy buena pregunta. A ver, Estados Unidos es un país de tradiciones y Estados Unidos además presume de ello. Para que hagamos una idea, la actual Constitución de Estados Unidos viene del año 1787 y está tal cual se redactó por parte de los padres de la patria. En la Constitución de Estados Unidos nada se tacha, solo se hacen añadiduras, solo se hacen enmiendas que pueden anular ciertas disposiciones anteriores, pero insisto, nada se borra. Entonces, la clave está en que esa Constitución hecha en el siglo XVIII preveía que para evitar que un demagogo populista y tirano se convirtiera en presidente de los Estados Unidos, el pueblo no elegiría directamente al presidente, sino que elegiría a un conjunto de ciudadanos sabios que ellos elegirían quién sería el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya no estamos en el siglo XVIII, sino que estamos en el siglo XXI. Y la verdad es que las cosas han cambiado bastante. En principio, cuando uno pone la papeleta de Donald Trump o de Kamala Harris en la urna, lo que está votando es a un listado, por ejemplo, en el caso de California son 54, un listado de 54 personas vinculadas a la candidatura de Harris o de Trump que se han comprometido, insisto, son gente fiable, son gente reconocida por los partidos, no pueden ser gente de los propios partidos, pero sí son gente del entorno, que se han comprometido a votar por ese candidato. Pero hay algo importante. Solamente en la mitad de los estados de Estados Unidos, jurídicamente, los compromisarios están obligados a votar
por el candidato por el cual se presentaron, por así decirlo. Entonces, técnicamente hablando, muchos compromisarios podrían llegar a la reunión, al colegio electoral y votar por otro candidato. Ha pasado a lo largo de la historia, pero la verdad es que no ha habido mayor resultado. En general, la mayoría de compromisarios en el colegio electoral votan siguiendo el mismo sentido por el que han sido elegidos. Y una vez eligen al presidente y al vicepresidente, ahí se acaba la cuestión. Desaparecen, dejan de ser compromisarios y se disuelve el colegio electoral. Pero vuelvo a insistir, esto es una reminiscencia de una visión que se tenía de la política en el 1787 y que sobre todo aún no se contemplaba una política de partidos. Otra reminiscencia de esta tradición es que en Estados Unidos se vote un martes. Y no es casualidad, sino que es fruto de la ley electoral de 1845. Claro. Ahora, regresando un poco a la situación actual y en esta votación tan cerrada, ¿cuáles son los escenarios que se vislumbran? Es decir, el propio Trump lo ha dicho, si no gana la elección seguramente impugnará, pero ¿qué pasa del lado demócrata si no ganara Kamala Harris? Bueno, aquí para empezar hay varias cuestiones que ya se plantearon en la última elección. Y es, por ejemplo, que el problema de base que tiene Estados Unidos es que no es que tenga, no es que tenga un Instituto Nacional Electoral, sino que cada estado tiene su propio Instituto Nacional Electoral, el Distrito de Columbia tiene su propio Instituto Nacional Electoral, y el problema es que las leyes electorales varían en cada estado. Por ejemplo, algunos estados te obligan a registrarte antes, algunos estados cuentan el voto por correo, es el primero que cuentan antes de abrir las urnas, otros estados no lo cuentan hasta el final. Y, insisto, las leyes electorales de cada estado varían bastante. Estamos ante un escenario tremendamente polarizado. Esto ya lo vienen advirtiendo desde hace 10 años diversos académicos. Nunca el más moderado de los republicanos y el más moderado de los demócratas habían estado tan lejos, y esto lo hemos estado viendo. Parece ser que Trump ya está hablando, ya se está planteando esta cuestión de que si habrá nuevos fraudes y demás. ¿Y qué es lo que puede pasar con el tema de los demócratas? Pues para empezar, Kamala Harris puede que acepte el resultado. Aquí ya estamos un poco especulando, pero podemos hablar de la mirada estadística de Kamala Harris. Pero también, en la medida que el Partido Republicano se ha ido radicalizando, también hay ciertos sectores del Partido Demócrata que se han ido radicalizando, con lo cual no sería descartable que pudiera haber ciertos disturbios. Pero en todo caso, vamos primero a las elecciones. Vamos primero a ver a esos 7 estados. Me refiero, tenemos en la parte oeste, hay que fijarse mucho en lo que es Nevada y en lo que es Arizona, 2 estados clave. En la costa este hay que centrarse en Georgia, que es un estado que ya generó problemas en las últimas elecciones, y ojo, porque Georgia tiene un caso abierto, quizás el caso más grave, contra Donald Trump por posible injerencia electoral, y también el caso de Carolina del Norte. Y finalmente hay que mirar al norte, hay que mirar a Wisconsin, a Michigan y a Pensilvania. Y aquí va a ser importante la población latina, pero también la población árabe. Hay muchos temas. Por ejemplo, el tema Oriente Medio, que en muchos estados puede no importar, pero casualmente en Michigan, donde por ejemplo tenemos un municipio donde donde la mayoría de la población es musulmana, son esos elementos que pueden llegar a ser clave. Primero, confiemos en que para el martes pueda haber unos resultados adecuados. Sabemos que probablemente hay impugnaciones, sobre todo por el alto nivel de voto adelantado y voto por correo que se está produciendo. Se calcula que a estas horas más de 66 millones de estadounidenses ya han votado. Si estamos hablando de un censo electoral en torno a los 240, pero que generalmente suele participar como la mitad, estaríamos hablando que quizás por adelantado entre un tercio y casi la mitad de los votos ya se han expresado. Y esto puede ser sintomático porque generalmente de este sistema de votación por adelantado en algunos estados desconfían mucho los republicanos.
Los votantes republicanos desconfían debido a las cuestiones que ha dicho Donald Trump. Pero insisto, nadie sabrá nada, con suerte, hasta el martes. Bueno, y si no se alargan, Antonio, las elecciones, como tú dices, y sí se define el próximo martes la candidatura, o bueno, se tenga que definir, ¿cómo impacta esto, bueno, según uno u otro, cómo ves tú que podría impactar a nuestro país? Bueno, que va a impactar, eso es por supuesto por los vínculos que México tiene con Estados Unidos. Y con todos los respetos, quien de Estados Unidos o en México no conozca estos vínculos, pues mal hará. Estamos hablando que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, que el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, que el 40% de nuestras importaciones vienen a Estados Unidos. Y les voy a decir una cosa, se elija un demócrata o se elija un republicano, eso verdaderamente no nos garantiza nada. De hecho, el expresidente López Obrador tuvo una muy buena sintonía con Donald Trump y, sin embargo, ha tenido ciertos cruces dialécticos con Joe Biden. Entonces, que va a tener un impacto y teniendo nosotros más de 20 millones de compatriotas que los tenemos en Estados Unidos, eso por supuesto. Pero independientemente quién sea elegido el martes, la presidenta Sheinbaum tendrá que saber construir los puentes adecuados con Estados Unidos para que México se pueda beneficiar independientemente de quién llegue a la Casa Blanca. Por eso les comento que en principio no estemos predispuestos a Kamala Harris buena, Donald Trump malo o viceversa, porque insisto, el presente más cercano nos ha demostrado que eso no necesariamente es así. Llegue quien llegue a la Casa Blanca, insisto, habrá que construir, habrá que seguir construyendo una relación adecuada entre nuestros dos países, entre nuestros dos pueblos, que tienen muchos elementos en común y que en muchas ocasiones estos elementos han sabido cómo atenuar o han sabido cómo limitar ciertos discursos catastrofistas, extremistas, por parte tanto en México como en Estados Unidos. A propósito de esto que dice, doctor, que me parece muy interesante porque ahí es donde entran los matices, las puntualizaciones y sobre todo abrir la mirada de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Justo, mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que Trump tenga tantos adeptos? Y esto desde afuera de Estados Unidos, pero luego cuando uno empieza un poco a indagar también trayectorias y posicionamientos, se da cuenta, por ejemplo, que Kamala Harris, pues no precisamente está a favor de este acuerdo comercial que se ha firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, o que no necesariamente ha apoyado la migración que tanto afecta a Estados Unidos como a México. Y por otro lado, pues hay quienes dicen que se necesita una mano fuerte para, sobre todo, rescatar la economía estadounidense. En fin, que yo le preguntaría a usted específicamente, ¿qué tanto realmente el ciudadano estadounidense conoce las propuestas y la forma de trabajar de ambos candidatos y, como usted decía, finalmente, aunque simpatice con un candidato, termina votando por otro? Bueno, aquí hay varias cosas interesantes y respecto a lo que he comentado, yo siempre cuento la misma anécdota. Barack Obama en sus primeros 4 años de mandato deportó a más migrantes que Donald Trump. Eso sí, lo hizo con una sonrisa. Y Barack Obama fue el presidente de Estados Unidos que más migrantes deportó desde los tiempos de Ronald Reagan. Esa la primera. Y para seguir, hay que recordar que estas elecciones en Estados Unidos no son solo elecciones presidenciales. Son también, se renueva en su totalidad la Cámara de Representantes y se renueva un tercio del Senado. Con lo cual, estamos hablando que la gente, digamos, que tiene unos problemas locales, una agenda local que le puede interesar y luego a nivel federal digamos que los candidatos han tratado de posicionar grandes temas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Kamala Harris está la cuestión de tratar de blindar el aborto. Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara una sentencia histórica que abría la puerta hace ya más de 50 años a la cuestión del aborto, bueno, pues ciertos estados de corte republicano han estado, digamos, estableciendo leyes que prohíben o limitan muchísimo
muchísimo el aborto. Entonces, digamos que Kamala Harris ha tratado de hacer bandera de este gran tema. Por supuesto, por su parte, Donald Trump lo ha tratado de hacer en el tema de la economía y en el tema, sobre todo, del tema de la migración. Entonces, a nivel general, hay esos grandes temas, ¿no? Pero a nivel particular, la gente lo que está preocupada es por la marcha de la economía, lo que está preocupada es por las inversiones, lo que está preocupada es por la competitividad, lo que está preocupada es por la seguridad. Por cierto, tanto Kamala Harris como su vicepresidente Tim Walz han dicho muy orgullosamente que ellos son poseedores de armas. Con lo cual, a pesar de que uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos es justamente los tiroteos masivos, pues no parece ser que o no les interesa o demás, que no han planteado ese tema de una mayor restricción del uso de armas, ¿no? Sí se ha hablado de algún límite del tema de las armas automáticas, profundizarlo, lo que sea, pero no va a haber un enfrentamiento contra la poderosa Asociación Nacional de Rifle y demás. Entonces, realmente aquí vemos toda una serie de temas. Por ejemplo, el otro día en un mitin de Donald Trump, una serie de colectivos musulmanes salieron en apoyo de Donald Trump. Diciendo que Donald Trump quería la paz para Oriente Medio, cuando eso la verdad es que justamente los sectores más radicales del Partido Republicano son unos fervientes defensores de Israel e incluso sectores evangelistas. Entonces, por eso digo que realmente en estas elecciones hay muchísimos temas y el voto puede ser muy cruzado. Se comentaba hace rato acerca de si el voto latino y demás. El voto latino es muy diverso. El voto latino en algunas zonas es conservador, el voto latino en otras zonas es más progresista. Pero vuelvo a insistir, es que aquí el asunto es que más allá de los 240 millones o 260 millones de personas registradas, estamos hablando de que todo se juega por un puñado de votos. O sea, quien gane en Pensilvania por un voto se lleva los 19 votos electorales. Realmente no importa que ganes el voto popular. Ya a Hillary Clinton le pasó. Tuvo más votos populares, es decir, más gente votó por Hillary Clinton que por Donald Trump, pero lo importante son los votos del colegio electoral. Y en este sentido hay que ver esos diversos parámetros. El parámetro nacional, pero también el parámetro local. El parámetro de una comunidad preocupada porque va a haber una desinversión, etcétera. Fíjense, por ejemplo, Donald Trump se ha mostrado contrario a seguir financiando a Ucrania, la guerra que este país mantiene en defensa contra Rusia. Y cuando Zelensky visitó a Estados Unidos, la primera visita que hizo antes del Congreso, antes de la Casa Blanca, no es casualidad, fue a una fábrica de armamento en Pensilvania, en un estado clave, en un estado deteriorado por los cambios macroeconómicos del mundo, pero que la guerra en Ucrania está revitalizando la industria armamentística, está dando empleo a cientos de familias que sin duda pueden ser decisivas para que gane cierto candidato o cierta candidata. Así estamos ante un escenario muy polarizado, ante un escenario abierto y sin duda ante lo que será una noche apasionante. Pero, como yo siempre digo, con todos los respetos, lo que sabemos seguro es que el miércoles el sol volverá a salir por el oriente y se pondrá por el occidente. Pues muchas gracias, doctor. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero por supuesto que queda abierta la invitación para volver a conversar con usted una vez conocidos los resultados. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer y muchas gracias por la invitación. Gracias. Es el doctor Antonio Gil Fons, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara.